¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video estaremos resolviendo un problema de turbina, nuestro segundo caso. Leamos el enunciado. Dice así: vapor de agua a 3 megapascales y 400 grados Celsius se expande a 30 kilopascales en una turbina adiabática con eficiencia del 92%. Determinar la potencia producida por esa turbina en kilowatts cuando el flujo másico de vapor de agua es de 2 kilogramos por segundo. Ok, vamos entonces a hacer el planteamiento del problema. Vean que a diferencia del caso 1 que resolvimos en un video previo, en este caso ya se nos da directamente la eficiencia. Sin embargo, no se nos dan, por decirlo así, completas las condiciones de salida de la turbina, ya que únicamente nos dicen que el gas se expande hasta alcanzar una presión de 30 kilopascales, pero no conocemos a qué temperatura. Entonces, tal y como lo hicimos la última vez, vamos a hacer una representación gráfica de esta turbina para poder empezar a analizarla y poder empezar a ver cómo la vamos a resolver. Para eso primero vamos a colocar la información en esta turbina, que vamos a tener otra vez una turbina de vapor de agua. Y vamos a colocar por aquí su entrada, ¿no? El vapor, fíjense que va a entrar a esta turbina, va a encontrarse inicialmente a estas condiciones de presión y temperatura. La presión es de 3 megapascales. Y como vimos, no nos va a servir en megas, sino que lo vamos a pasar a kilos. Entonces serían 3000 kilopascales. Y la temperatura sería de 400 grados Celsius. Ahora bien, a la salida de la turbina, en el punto 2, vamos a tener justamente una presión de 30 kilopascales, que justamente es la presión con la que saldría el vapor luego de haberse expandido en la turbina. Ahora, noten que la temperatura no la conocemos y eso nos impediría poder leer de forma directa la entalpía en este punto exactamente. Ahora bien, fíjense, pues entonces, en este caso, para esta turbina ya nos dan dos informaciones que, si se dan cuenta, en el problema anterior era lo que nos pedían. Entonces podemos decir que este es un problema con esa variación, ¿no? En primer lugar, para esta turbina sabemos que la potencia que esta entrega es justamente en este caso la pregunta. La potencia es lo que nos están pues justamente cuestionando. Pero nos están diciendo que el proceso, fíjense, que realiza la turbina va a trabajar con una eficiencia del 92%, que esta es la eficiencia isoentrópica de la turbina, correspondiente a punto 92, ¿no? Y además, mientras fluye por la turbina un flujo másico de 2 kilogramos por segundo. Ahí está. Entonces ya tenemos esquematizada la información. Ahora hagamos un planteamiento de ecuaciones para ver qué información necesitamos determinar. Fíjense, aquí es muy común que los estudiantes directamente se vayan a leer datos de las tablas, pero mi consejo, antes de hacer eso, siempre formulen cómo van a resolver el problema, es decir, planteen qué ecuaciones, qué información necesitan, qué cosas, digamos, les hacen falta, y en la medida de lo posible, si logran identificar desde este punto todo eso, va a ser mucho más fácil ir a buscar directamente la información. Puede pasarles también que, digamos, durante la lectura o durante el planteamiento no les quede 100% claro cómo hacer procedimientos. Eso suele pasar, es algo típico. Eso ya lo iremos resolviendo sobre la marcha, viendo la información que nos proporciona el problema y viendo cómo la vamos como utilizando. Pero en la medida de lo posible es mejor plantear del principio, tratar de determinar cómo se va a resolver desde antes y ya luego solamente ir a buscar la información. Entonces, fíjense. En primer lugar, recordemos que la potencia, ¿sí? Creo que sería lo primerito, ¿no? Que esto es justo nuestro objetivo. La potencia es justamente el flujo másico multiplicado por el cambio de entalpía. Ahora, aquí estamos hablando obviamente de la potencia real que va a ofrecer la turbina, ¿no? No es que nos lo digan directamente en el enunciado, pero sabemos que no va a ser la ideal porque ya nos están diciendo que pues tiene una eficiencia. Entonces sabemos que la turbina no va a utilizar al 100% su energía, va a haber una degradación de energía por una generación de entropía. Entonces,
De aquí, fíjense, sabemos que por esa razón, el cambio de entalpía que tendríamos que utilizar en este caso, para que nos quede positivo esto, como ya lo hemos visto, ¿no? Sería la entalpía 1 menos la entalpía 2, ¿sí? Que en este caso justamente se consideraría entonces la entalpía en el punto número 1, que sería en este primer punto, y la entalpía en el punto número 2. Ahora, justamente ahí es donde entra el problema, si lo piensan bien, porque yo no tengo la temperatura en el punto 2 como para ir a buscar directamente la entalpía 2. Y obviamente eso va a dificultar el análisis, ¿no? Por lo mismo, el problema va a girar alrededor de poder calcular esa entalpía 2, ¿sí? Eso es justamente como nuestra premisa inicial. La entalpía 1 va a ser algo sencillo de determinar porque tenemos justamente temperatura y presión. Entonces podríamos ir a las tablas de vapor y buscar el dato. Pero la entalpía 2, como no tenemos la temperatura de salida, no podemos ir y directamente buscarla. De esto únicamente conocemos la presión, que son los 30 kilopascales. Ahora bien, fíjense, de aquí justamente algo interesante es el hecho de que nos están dando, pues finalmente, la eficiencia de la turbina. Y se acuerdan, la eficiencia justamente tiene que ver con la relación de las entalpías, que eso ya lo hemos visto. Y podríamos pensar en ver cómo utilizarla, por ejemplo, fíjense. La eficiencia, si se acuerdan, al final de cuentas es multiplicar el flujo másico por el cambio de entalpía real, partido el flujo másico por el cambio de entalpía isoentrópico, que le voy a poner yo ahorita una S. Esto implica que estas se cancelan, ¿no? Y que finalmente esa eficiencia tiene que ver con la relación de las entalpías, ¿sí? En este caso sería H1 menos H2, y en este caso sería H1 menos H2S. De manera tal que podemos ver lo que realmente está pasando en la turbina versus lo que teóricamente de forma ideal está pasando en la turbina. Eso es lo que nos está relacionando. Y obviamente como tenemos el dato de la eficiencia, pues podríamos ver que a partir de esto podríamos ir y determinarlo, ¿no? Entonces, de aquí fíjense, podríamos empezar a establecer una relación. Que la eficiencia se puede relacionar directamente con las entalpías. Y a partir entonces de la eficiencia podríamos ver la posibilidad de calcular esa H2. Ahora, aquí fíjense, siempre es bueno ponernos a analizar, ¿no? Es decir, bueno, yo necesito, o según mi planteamiento inicial, determinar esa entalpía 2, pero realmente esa es la única forma de poder hacerlo. Realmente es la entalpía 2 lo que necesito. Aquí en este punto es donde vale la pena hacer esa pregunta porque hay que explorar posibilidades para ver si los datos nos llevan directo a eso. Muchas veces en los problemas de ingeniería es solamente hacer una relación de los datos para poder llegar a una solución. Y en otras ocasiones es que toca hacer pues un análisis más extenso, ¿no? Aquí fíjense, por ejemplo, ya podemos ver claramente que podemos relacionar la entalpía 2 con la eficiencia. Obviamente vamos a necesitar determinar la entalpía isoentrópica para poder hacer eso. Pero si lo piensan bien, cuando vemos el cálculo de la eficiencia, la forma en la que se determina también podría estar relacionado directamente con el trabajo, porque finalmente este producto, miren, del flujo másico por el cambio de entalpía, no deja de ser ese trabajo, solo que en este caso el real. Y por supuesto, el flujo másico por el cambio de entalpía isoentrópico también es un trabajo, solo que sería un trabajo ideal. A lo que voy con esto es que otra perspectiva para ver esto de la eficiencia podría ser poner directamente que la eficiencia es el trabajo real de la turbina o la potencia real que ofrece la turbina dividido la potencia isoentrópica, que en este caso le vamos a llamar la ideal. Que justamente arriba, miren esta parte, esto es justamente el trabajo, esto es justamente el trabajo real y esto es justamente el trabajo ideal. Entonces, al final de cuentas, a mí lo que me están pidiendo, insisto, es ese trabajo real, ¿no? Porque me están considerando la eficiencia. Entonces, una forma alternativa, miren, de hacer el planteamiento podría ser que yo despejo la potencia real de esta ecuación multiplicando justamente la eficiencia por la potencia ideal de la turbina. ¿Ven? Y si se dan cuenta, aquí estoy obteniendo exactamente lo mismo que acá. Es decir, aquí estoy calculando yo
el trabajo o la potencia real y aquí también. Solo que aquí lo estoy haciendo a partir de la eficiencia. Ahora, por supuesto, se requiere para eso determinar el trabajo ideal, que lo voy a marcar aquí en naranja, que este trabajo ideal sabemos nosotros que es el flujo másico multiplicado por el cambio de entalpía isoentrópico. Es decir, en esta nueva perspectiva, el trabajo que nos están pidiendo, que es el trabajo real de la turbina, es la eficiencia multiplicada por el flujo másico multiplicado por el cambio de entalpía isoentrópico, que es HS, ¿no? Que analizándolo tendríamos entonces, el trabajo real de la turbina es la eficiencia isoentrópica de la turbina, multiplicada entonces, como decíamos, por el flujo másico y multiplicado esto por el H1 menos el H2S, que es justamente el cambio, entre comillas, ¿no?, de la entalpía. Recuerden que estamos tomando un cambio netamente como positivo. Si lo dejáramos como negativo, eso implicaría que la turbina está generando energía, que eso es justamente lo que hacen. Entonces, es nada más para que nos quedemos con el valor y no con el signo. Ahora, fíjense que al verlo desde esta perspectiva, yo utilizo el dato de la eficiencia que me están dando, sería este. Utilizo también el flujo másico que me están dando, que sería este. Puedo determinar la entalpía H1 utilizando los datos de entrada, de presión y temperatura, ¿no? Entonces empleo este. Y finalmente voy a necesitar determinar la entalpía isoentrópica, que también en esta perspectiva la necesitaba determinar. Solo tomen en cuenta que en este primer planteamiento que hice, yo iba a utilizar la entalpía isoentrópica para determinar la entalpía 2. ¿Cómo? Pues haciendo un despeje, ¿no? Esto pasa a multiplicar aquí. Y de aquí, fíjense, esta pasa a sumar y esto pasa a restar. H2 era H1 menos la eficiencia isoentrópica multiplicada por H1 menos H2S. Es decir, yo voy a utilizar el H2S, acá, vamos a marcar en naranja otra vez, para determinar la H2 y con esa H2 venir a calcular el delta de H real y multiplicarlo por el flujo másico para calcular el trabajo real. Y es una forma, pero ¿para qué calcular un H2 si directamente con la H2S, que igual tengo que calcular en los dos casos, directamente puedo ir y calcular el trabajo utilizando de una vez la eficiencia, de una vez el flujo másico y el dato de la entalpía? Ven, de aquí fíjense de este análisis inicial que es el que voy planteando, vean que no es como que el problema me diga exactamente qué hacer, sino más bien yo utilizo los recursos de las ecuaciones que tengo y la información que tengo en el problema para poder formular una idea que me lleve a mí una solución más efectiva. No solo en uso de recursos, digamos, de los datos, sino también en tiempo, ¿no? Porque al final de cuentas, si estuviéramos en una evaluación, el tiempo también hay que saberlo dosificar. Entonces, irnos por soluciones más largas nos pueden implicar más tiempo y eso puede ser que no nos dé tiempo entonces de revisar, de verificar más despacio los datos, de hacer otro problema incluso, ¿no? Por lo cual, fíjense, nuestra opción en este caso va a ser irnos por esta vía. Ahora, para eso, como les digo, en definitiva, necesito esta entalpía 1 y en definitiva me va a tocar venir a determinar la entalpía 2S. Pero ya ahora teniendo un plan de acción de qué es lo que voy a ir a hacer ya con esos datos. Vean que comenzamos con la definición básica, hicimos un planteamiento, pero ese mismo planteamiento nos llevó a una manera un poco más práctica y rápida de hacer las cosas. Ok, entonces empecemos, fíjense. Vamos primero con la entalpía 1, que esa es la más fácil de determinar. Para eso vamos a ir a las tablas de vapor. Vamos a justamente colocarlos por aquí. Bien, tenemos 3000 kilopascales y 400 grados Celsius, que yo creo que estaría similar al que hicimos la vez pasada, ¿no? Vamos a buscar. Ya lo teníamos marcado, me recuerdo yo. Aquí están. 3000 kilopascales y 400. Casualmente, fíjense, es la misma. Esto para que vayan practicando cómo se lee la tabla, ¿no? Y obviamente estamos con vapor sobrecalentado porque vean que a 3000 kilopascales la temperatura de saturación es de 233.84 grados Celsius y estamos nosotros a 400.
Si estamos a una temperatura más alta que la de saturación, significa que el vapor está sobrecalentado. En este caso, una temperatura de 400. Entonces, de aquí, fíjense, nos va a servir la entalpía, que está marcada en la tabla como 3232.5 kilojoule kilogramo. La vez pasada vimos cómo determinar las unidades, ¿no? Viendo la parte de arriba de la tabla. Y de una vez vamos a calcular la entropía 1, que sabemos que nos va a servir para poder calcular la H2, que tenemos que ir a hacerlo a partir del cálculo de la calidad de vapor. Aquí tenemos kilojoule kilogramo Kelvin. Consejo, revisen que estén copiando bien los datos 2 veces para ver